Hola y ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un tutorial más de acuarela. En esta ocasión estaremos haciendo un rostro femenino, una pintura de retrato, donde comenzaremos por hacer un diluido completo con el tono piel usando amarillo de cadmio y rojo de carmesí alizarino. Este tono bastante diluido servirá como primer capa base de manera uniforme sobre toda la piel. Dejaremos al descubierto los ojos que irán a posteriori en otros tonos. Comenzaremos por el rostro, seguiremos hacia los brazos y después de los brazos empezaremos a salvar las primeras luces de la pintura. Estamos salvando las luces de la pintura con un pincel limpio que tenemos que ir enjuagando cada que retiramos pigmento y secando un poco. Así rescatamos las luces, las zonas más brillantes de esta primera capa, teniendo en cuenta siempre la dirección de la luz, la profundidad y el volumen del rostro. Recuerda que si quieres ver el video completo está disponible en el canal para que veas detalle a detalle el proceso de la pintura. Después hacemos una capa un poco más cálida con un poco más de rojo de carmesí alizarino y un poco de tierra de siena tostada, muy poquito, igual bastante diluido, y pintando húmedo sobre seco. Comenzamos a definir algunas sombras más intensas, más pronunciadas, un poco de las zonas más sanguíneas de la cara, la cuenca de los ojos, la sombra de la nariz. Aquí utilizamos un pincel tipo lengua de gato del número 8, que es el que se adapta muy bien a la proporción de la pintura y de nuestros requerimientos. En esta parte dejo bastantes líneas fuertes, muy duras, en contraste a la sombra, que se irán diluyendo poco a poco con el resto de las capas. No hace falta ser muy precisos, más que en las sombras que son muy marcadas. Empezamos a fijar dónde están las sombras más oscuras, la fosa nasal, y con ese mismo tono un poco más cálido hacemos la base de los labios, el tono base de los labios. Ahora procederé a pintar la parte de la ropa, la blusa, con un azul cerúleo bastante diluido con un poco de tierra de sombra tostada para oscurecerlo, que es la base, y continuamos con la capa base del pelo, que en este caso está hecho con un carmesí alizarino bastante diluido con un poco de tierra de siena tostada para dar la primer pauta. Del lado derecho lo hago más cálido porque es donde pega la luz solar y da unos reflejos diferentes, y como le hicimos con el rostro en la primera capa, retiraremos la parte de las luces con el pincel limpio. Y con ese mismo tono empezamos a intensificar la sombra de los brazos y del rostro. Al no ser la parte principal de la pintura y no intentar tener un realismo absoluto, le damos menos cuidado a la parte no centralizada o no focalizada de la pintura, mientras que a la parte del rostro vamos a ir definiendo cada vez más y cada vez más todas estas sombras para dar la volumetría del rostro. La sombra debajo de la nariz, la sombra del mentón, la cuenca de los ojos, mientras que en el brazo hago sombras más descuidadas. Si se fijan, por ahí pasa un papelito, que es donde voy haciendo la prueba de tonos, que es muy importante en este tipo de pintura saber exactamente con qué tono estamos pintando. Prosigo con el cabello, dándole más volumen con otras sombras, las sombras cercanas al rostro y las partes alejadas de la piel. Aquí estamos con un pincel del número 5, redondo, que nos permite tener mucho más control.
Y las sombras de la ropa, con un tono de tierra de sombra tostada, un poco diluido, que no es la sombra final, pero va a ayudar para que la capa de la sombra final así se vea. Otro plano, otra capa ligera para los labios, más sanguíneos, más rojos, y ese mismo tono nos va a ir ayudando a definir algunos tonos de la piel. Si se fijan, las líneas primeras que se hicieron bastante rígidas, en la sombra del rostro ya no se ven así al pasar una segunda o tercera capa de pigmento. Ahora bien, con una mezcla más oscura, más intensa, con un valor tonal más fuerte, tirando a los cafés con rojo de carmesí alizarino, comenzamos a hacer todo lo que es el pelo, mechón por mechón, dándole ya la profundidad a las zonas oscuras, dejando salir las luces y permitiendo que el volumen vaya tomando forma de un lado y del otro del rostro. Esto se puede practicar muy bien con lapiceros, lápices, plumas, plumones, en distintos tipos de pelo, diferentes texturas, diferentes direcciones sobre todo, para poder realizarlo de una mejor manera cada vez. Mi recomendación es ir de lo general a lo particular. En esta ocasión, al tener ya definidas las luces y las sombras, nos facilita mucho el trabajo. Nada más hay que ir siguiendo esa secuencia del pelo y también decidir qué nivel de realismo es el que queremos tener o el que estamos buscando para con la pintura, o en qué zonas vale la pena ser más detallistas que en otras. Por ejemplo, aquí los rizos del lado derecho son un volumen general, mientras que en el lado izquierdo son mechones que van cayendo sobre el dorso. Y la sombra que arroja el propio pelo sobre sí mismo, que sube hacia el cuello, es importante para enmarcar el rostro mismo, para darle definición a la barbilla y al mentón. Una vez seco el pelo, proseguimos con un pincel muy delgadito, aquí con los labios, que tienen una doble sombra, casi siempre los labios, cuando la luz viene de arriba abajo, que nos permite ver esa volumetría. Recuerden también que el tono en la acuarela baja mucho cuando seca, entonces hay que ir sin miedo, no pasa nada, y cuando le estamos realizando, siempre hay un modo como de retirar un poco de pigmento si llega a hacer falta. Y se ve muy contrastante, pero porque aún faltan los oscuros de las cejas, los ojos, que una vez que estén hechos y definidos, notarán cómo empautan los labios con el resto del rostro. Ahí hacemos una primera capa con tierra de sombra tostada. Y no hacemos tan negro el iris del ojo, sino en esos valores cafés, porque la pupila es la parte más negra que va a llevar el ojo. También por eso es que la dejo en blanco, para saber hasta dónde llega y cómo es definida. Usamos esa misma sombra para dar unos toquecitos al pelo, y usamos una sombra mucho más ligera con un poco de morado y rojo de carmesí alizarino para definir ahora sí las sombras en el cuello, que dividen el mentón con la profundidad del cuello, la parte de la sombra de la cuenca de los ojos y del borde del pelo con el rostro, para terminar de enmarcar con un tono más cálido todo el rostro. Ahora sí, procedo a pintar la pupila de los ojos, delinear la línea de las pestañas como si tuviera un poco de maquillaje. Eso le va a dar mucho brillo, el contraste más intenso. En las fosas nasales también debería ser una línea de sombra justo en el pliegue de los labios. En este caso no la consideré tan necesaria. Defino ahí algunos mechones que caen sobre el rostro.
Regreso a la blusa, le damos el valor tonal ahora sí que queremos con el azul cerúleo con un poco de azul intenso. Y miren cómo realza sobre la piel ese tipo de tonos. Las sombras que van conjuntas ahora entre el brazo y el pelo, entre la blusa y el cuerpo. Y el fondo en un degradado amarillo que hace que realce completamente los tonos más marrones de la pintura. La blusa ya queda un poco más enmarcada y que está en armonía con los tonos de piel. Y eso ha sido todo, muchas gracias. Nos vemos para la próxima y recuerden suscribirse y darle seguir.